Bueno, muy buenas tardes. Este es el trabajo práctico de la materia de base de datos 2. El trabajo ha sido realizado por mí, el estudiante Hilario Chandi Calef Guayar. Y lo que tenemos que hacer, lo que constituía el trabajo práctico era construir un modelo de entidad de relación para una biblioteca con los siguientes criterios. Las entidades libro, usuario y préstamo. En los libros tenemos el identificador único, que era el número estándar internacional de los libros, que también tenía los atributos de título, autor, editorial y el año de publicación. Para usuario teníamos el identificador único del usuario, su nombre, dirección y teléfono. Para el préstamo tenemos el ID de préstamo, la fecha de préstamo y la fecha de devolución. Hay que tomar en cuenta estas observaciones que nos dice aquí el problema, que dice que las relaciones, un libro puede ser prestado muchas veces, un usuario puede tomar prestados muchos libros, un préstamo relaciona un libro con un usuario de muchos a muchos. En los atributos, cada entidad tiene atributos que describen sus características y las relaciones también pueden tener atributos como la fecha de préstamo y devolución. Tomando en cuenta esto, se hace el modelo de entidad-relación y ahí está, del libro a préstamo y de préstamo a usuario. Es una relación de muchos a muchos y ahí podemos poner también los atributos que tiene, que es la fecha de préstamo y la fecha de devolución. Tomando en cuenta ese detalle. Ahora, vamos un rato al código. Para el código tenemos que crear la tabla libro, que aquí ya la tenemos. Una vez ya creada la tabla libro, que tiene los mismos datos eh, que dijimos que estaban ya establecidos. Aquí tenemos el diccionario voy a presentar el diccionario de datos primero, antes que todo. Tenemos primero la tabla libro, que va a tener en los campos su identificador único, que va a ser eh, el de aquí, que es su clave primaria. Luego vamos a tener su título, el autor, la editorial y el año de publicación. Y su tipo de dato que va a ser. Va a ser un varchar, su identificador único. Este sería para la diccionario de datos para la tabla del libro. Ahora, para la tabla usuario, vamos a tener casi lo mismo, solo que va a ser y de usuario, el nombre, dirección, teléfono. Y tenemos para la tabla préstamo, que sus campos va a tener el ID de préstamo, el identificador único del libro y el identificador único del usuario. Y teniendo estos dos atributos más, que es el fecha de préstamo y la fecha de devolución. Y esa parte sería. Ahora, volvemos al código. Volvemos al código. Una vez creada la tabla libro, vamos a crear la tabla usuario, teniendo en cuenta los atributos que describimos en el diccionario de datos y también la tabla préstamo. Ahora vamos a insertar datos. Esta es la inserción de datos para el libro, el usuario y el préstamo. Ya está. Ahora vamos a ver en el libro si se han guardado correctamente los datos. Y aquí tenemos los datos correctos ya guardados. Ok. Entonces, ahora, el objetivo de esto era poder analizar sobre la materia los temas del procedimiento, funciones y los tigers. Entonces, lo que voy a explicar primero es conceptos básicos sobre qué es un tiger, o bueno, qué es un procedimiento. Entonces, ¿qué es un procedimiento? Un procedimiento es un bloque de código nombrado que realiza una tarea específica y puede ser llamado desde otras partes del programa. ¿Qué es una función? Una función es un bloque de código que realiza alguna operación. Una función puede definir opcionalmente parámetros de entrada que permiten a los llamadores para pasar argumentos a la función. Una función también puede devolver un valor como salida y realmente es como una función de suma que sumamos dentro de la función y devuelve el total de la suma. Eso sería un ejemplo. Ahora, ¿qué es un tiger? Un tiger es un disparador que tiene la funcionalidad que se ejecuta automáticamente cuando realiza la operación de insert, update o delete en una tabla.
o cuando se ejecuta una consulta SQL sobre una tabla o vista. Un ejemplo sería cuando tenemos el insertar. El insertar. Dentro del Tiger va a existir dos tipos de opciones, que va a ser el after y el before, que es el antes y el después. Y esos son los que se encargan de guardar los datos dentro de una tabla, la cual el Tiger se encarga de poner, digamos, la fecha y hora casi eliminados, las modificaciones. Es como para más que todo se usa para hacer auditorías en la base de datos. Ahora, volvemos al código y empezamos con el procedimiento. El procedimiento hace registro de préstamos, pero registra los préstamos con, ¿cómo se llama esto? Con devolución, sin devolución. O sea, no están devueltos aún, van a estar en proceso de ser devueltos. Entonces, eso va a ser el procedimiento. Para esto, vamos a tener que usar la clave primaria del libro, la clave primaria del usuario y la fecha del préstamo. Primeramente vamos a verificar si existe el préstamo o si se puede hacer el préstamo y vamos a comparar el, ¿cómo es esto? El identificador del libro que vamos a mandar nosotros con el identificador que está en la tabla. Entonces ponemos, y la fecha de devolución también. Y esta variable la fecha de devolución tiene que ser nula. Si la fecha de devolución está activa, entonces no se hace el préstamo. Y si es que en caso sale contrario y digamos el libro ha sido devuelto, dice el libro ya está prestado actualmente. Nos va a lanzar. Aquí insertamos el nuevo libro dentro de la tabla préstamo. Eso es lo que hace y aquí es lo que evalúa para meter los datos a la tabla. Entonces aquí nos dice registrar el préstamo del libro 8 en del usuario 9 en esta fecha. Entonces hacemos el registro, llamamos al procedimiento hasta ahí y ejecutar el procedimiento. Ahora sí tendría que llamar al procedimiento y nos dice, el libro ya está registrado actualmente, así que se puede decir que el libro ya está registrado. Así que ahora vamos a cambiar de usuario. Tenemos a los usuarios tenemos al usuario 15.9.44. Vamos a usar el 44 ahora, que se ha puesto el libro 8 en la misma fecha. El libro ya está registrado ya, es en la línea 8. Este libro ya está prestado. Entonces vamos a poner otro libro. Vamos a poner el libro 7. En otra fecha. Dice sobre la sintaxis. Esto no tendría que molestar. Esto no tendría que molestar. Aquí está. Y ya nos dice que entra el dato y verificamos estos datos dentro de la tabla préstamo. Y se encuentra aquí. Aquí está. Es el libro 7 del usuario 44 en la fecha que le pusimos. Y no está devuelto. Para este mismo libro tenemos que crear otro que vamos a prestarnos. En la misma fecha, creo que es el problema. A ver, vamos a cambiar la fecha. No es la fecha, es el libro. Ya. ¿Qué libros existían? Tenemos los libros 6, el 6. Ahora que se preste el libro 6. Y ya, se presta el libro 6 dentro del préstamo. Sabemos que el usuario 44 se ha prestado 2 libros que no han sido devueltos.
Ahora, para la función, en la función va a ser contar los préstamos activos, o sea, los préstamos que estamos usando, o sea, los que este usuario, el usuario 44, se ha prestado estos dos libros, pero no nos ha devuelto. Entonces queremos aquí ver más que todo la cantidad de cuántos libros debe el usuario. Así que aquí hemos definido primeramente retornando un entero y hemos declarado la cantidad de entero. Hemos seleccionado para contar y le hemos puesto la cantidad de todos los archivos, pero que sea de la tabla préstamo y que compare al ID usuario con el ID que le vamos a mandar nosotros y que vea la fecha de devolución sea nula y retorne la cantidad. Ahora, aquí está, vamos a ejecutarla. Vamos a poner aquí al que dijimos, 44. Antes que me olvido, tengo que crear la función. Ya hemos creado la función. Ahora vamos a ver cómo funciona. Y ya dijimos que él tenía dos préstamos pendientes. Y sí, nos da que son dos préstamos pendientes los que tiene para devolver los libros. Ahora, la aplicación del Tiger dentro de este proyecto está en el historial de préstamo. Tenemos que crear primeramente la tabla, tomando en cuenta de las variables que maneja nuestra base de datos, que esta sería, más que todos los identificadores únicos, que son el ID de préstamo, el ID del libro y el ID del usuario, o sea, sus claves primarias. Y de aquí tenemos que poner las dos variables que nos dejaban, que era la fecha de préstamo y la fecha de devolución. Y la fecha de eliminación va a ser para ver cuándo se eliminó el registro o el historial. Vamos a crearlo. Ya creamos la tabla. Ahora vamos a crear la función del Tiger. En la función del Tiger vamos a registrar eliminación de préstamo. Simplemente es la inserción de datos, pero dentro del historial de eliminación del préstamo. Se le manda los datos que van a ser guardados y van a ser evaluados después. Estos son los antiguos, o sea, van a ser los datos que ya están dentro de la tabla antes de ser eliminados. Y a la hora de crear el Tiger, aquí el Tiger de la historia de eliminación de préstamo, nos dice después de la eliminación del préstamo. Y aquí se ejecuta el registrar la eliminación del préstamo. Y aquí nos dice que cómo lo podemos probar. Ahorita vamos a probarlo. Vamos a crear la función del Tiger. Y ya está. Ya creamos la función del Tiger. Y aquí quiero eliminar el tercer registro del ID préstamo, el tercer préstamo que se ha hecho. Entonces vamos, pero vamos a hacer una verificación antes. Vamos a ver cuál es el tercer préstamo. Vamos a hacer un select de todos los datos del from préstamo. Y aquí vamos a buscar el tercero y el tercero nos dice que es este 9. Tenemos que mandarle el 3, va a eliminar este. Entonces mandamos el 3, que ya está puesto aquí. Y lo mandamos y verificamos que se ha eliminado. Era el 3 y se dan cuenta ya no está. Este es otro, porque el otro tenía una variable aquí de fecha de evolución, pero es del mismo del 9. Ahora, para verificar dónde se guardó esto, está aquí. Vamos a hacer una prueba más primero. Vamos a eliminar al cuarto más. Y ya, a ver. Ya, entonces volvemos a ver. Y se eliminó. Bien. Entonces, vamos a ver ahora dónde se están guardando estas eliminaciones. Y se están guardando dentro de la historia de eliminaciones del préstamo. Aquí podemos ver las dos variables que hemos eliminado con su respectivo ID de cada uno. Y eso sería el proyecto. Muchas gracias y muchas gracias por su atención más que todo.